información en Biobío. Hace 2 años, Chile vivió una prueba de fuego que había empezado hace 5. Nos enfrentamos a una espiral de locura institucional que hace mucho tiempo no veíamos en este país. Y afortunadamente ganó la cordura ante el delirio. Ganó la continuidad democrática por sobre la tiranía de unos grupos por sobre otros. Ganó lo que se ha construido con sudor, lágrimas y también sangre por sobre una aventura que unos pocos querían instalar con el costo de todas las personas de este país. Fernando Agra dijo algo cierto hace unos días: los ajustes institucionales no iban a producirse de la noche a la mañana, pero omitió, convenientemente, que las condiciones y el ambiente en que se hubieran ejecutado estos cambios, plagados de incerteza, de fuga de capitales y también de personas al extranjero, y con un ambiente de revancha que no solamente es poco sano para este país, sino que hubiera hipotecado todo lo que se ha construido en los últimos 40 años en Chile. De haberse aprobado la propuesta constitucional de la Convención, nuestro país habría enfrentado y entrado en una espiral de autodestrucción total, económica, institucional, jurídica y política, de la que habría sido brutalmente difícil salir. Y esto a merced de una casta de representantes políticos irresponsables, y esto hay que decirlo, que estaban llenos de sed de venganza y ostentando del poder que temporalmente se les dio, impulsando un proyecto decadente. Felizmente sus ambiciones chocaron con la decisión democrática mayoritaria del país, que frente a este proyecto tan poco serio y a un proceso tan polémico, prefirieron quedarse con la Constitución vigente, la misma que habíamos decidido cambiar, con todas sus sombras, cargas, problemas y dudas. Era preferible la Constitución a la improvisación. La culpa de los líderes políticos que impulsaron el apruebo es doble. Muchos conocían las consecuencias a las que estaba atada la aprobación de este texto constitucional, con un evidente peligro de llevar al país a la ingobernabilidad y el descalabro económico y jurídico. Y como siempre, y esta es la segunda parte de la culpa, siendo los más desposeídos y los sectores más excluidos del país los primeros en la lista de damnificados. Pero no les importó, y por distintos motivos defendieron sin éxito el Frankenstein constitucional que la misma ciudadanía se encargó de desechar. Tiempo después del resultado histórico del rechazo y con un par de dirigentes, pocos, con no tantas ganas y sin muchas estridencias, aceptaron que en realidad estaban equivocados. La perspectiva que regala la distancia temporal regala también amplitud y sabiduría para observar las chambonadas que se propusieron. Y más de alguno ha admitido que ese proyecto no tenía ni pies ni cabeza. La clase política chilena actual, a diferencia de la década de los 90, es bastante mala para la autocrítica. Y probablemente en este caso, la culpa la tenga el ego de sus redactores, la falta de conexión con las necesidades de las personas, el enamoramiento al mesianismo propio y el desprecio por la evidencia técnica. Pero por sobre todo, y esto es lo que sostengo, la tesis que el afán refundacional de Chile persigue en muchos de sus promotores es lo que los hace callar antes que reconocer que la propuesta del apruebo no era buena para el país. Porque en el fondo les importa menos la caridad jurídica o los efectos dañinos que se siguen de aprovechar algo así, que el dolor profundo en sus entrañas que les provoca no cambiarlo todo. Las legítimas demandas por una nueva constitución pueden tener viabilidad en el futuro de Chile, sobre todo si es que este anhelo viene aparejado a la intención de hacernos cargo del malestar social expresado por la ciudadanía a lo largo del país tras el estallido social y los días que le sucedieron. Pero si algo aprendimos de toda esta sucesión de acontecimientos fue la importancia de que la violencia simplemente no es aceptable. La violencia no tiene legitimidad hoy en Chile y la Convención ayudó a eso. Volvimos a un consenso débil, pero en creciente fortalecimiento, de que la violencia no es un medio legítimo de acción política y que la democracia se refuerza mejorando y consolidando las instituciones mediante acuerdos que miren a largo plazo, mediante procesos democráticos que busquen el encuentro entre los distintos. Y aquí
varios que hacían gárgaras con la democracia mostraron su verdadera cara. Porque ser intransigentes con la violencia, de donde sea que venga, implica también ser intransigentes con la violación de los derechos humanos. Ser intransigentes con la violencia implica condenar los si baila pasa. Implica no aceptar las declaraciones de políticos que dicen cómo quieren que no lo quememos todo. Implica también ser intolerantes ante golpes de Estado no declarados, como lo fue el intento de derribar al presidente Piñera mediante la violencia callejera y no por las vías institucionales. En este capítulo, el rol de los parlamentarios, que en ese entonces estaban en la oposición, quedará marcado en los anales de la historia local. Porque en tiempos en que la República necesitaba de líderes lo suficientemente valientes como para decir lo correcto y no lo popular de turno, fueron tristemente muchos los que prefirieron callar. Y lo mismo vale para algunos líderes intelectuales y académicos que jugaron al avestruz y convenientemente miraron para otro lado o derechamente se submarinaron mientras pasaba la tormenta. La fuerza de la tormenta puso a prueba la fuerza de las convicciones de muchísimas personas en Chile. Y ese es el principal aprendizaje que tenemos que mirar. Porque ante la pregunta de si es que es posible que lo que pasó el 18 de octubre del 2019 se pueda volver a repetir, evidentemente que la respuesta es sí. Sobre todo si es que las élites no toman en cuenta de manera proactiva los problemas sociales de los más desposeídos. Por eso, si se llega a propiciar otro episodio similar en el mediano plazo, vamos a necesitar de líderes con los pies en la tierra, con convicciones más poderosas que los cantos de sirena y con más propiedad para realizar los cambios que se necesitan a tiempo y no seguir dilatando justamente estos cambios. Porque el inmovilismo o las ganas de esconder la basura debajo de la alfombra no van a lograr nada, salvo hacer germinar con todavía más ganas el llamado a quemarlo todo, como hizo de manera muy responsable una diputada del Frente Amplio. El mejor modo de evitar un nuevo 18 de octubre es mejorando y reformando lo que hay que reformar, para no darle cuerda ni benzina a propuestas refundacionales. Posibilidades de acción hay miles, y el más contingente naturalmente es el caso Hermosilla. Si nuestras instituciones no logran dar justicia a los inescrupulosos de cuello y corbata, en este caso, tampoco podrán hacerlo con los delincuentes más tradicionales o con las organizaciones criminales que nos están acechando más poderosas como lo es en el caso chileno del Tren de Aragua. La opinión pública mira atenta a nuestra institucionalidad y a nuestra clase dirigente. Aquí no cabe el cálculo político ni las cercanías partidarias, porque si la desigualdad imperante y un Estado ineficiente y también corrupto ya produjeron suficiente furia, imaginémonos lo que produciría una sociedad quebrada y un Estado que funciona mal y que más encima es evidentemente corrupto. Sería una bomba como la de Oppenheimer en versión chilena, con llegada a lo más profundo de este país. Por eso el llamado es actuar ahora, antes que sea demasiado tarde. Y actuemos no para defender el status quo, sino para que nuestro país tenga a la meritocracia y a la igualdad ante la ley como motivaciones reales y no de papel, que son condiciones de posibilidad para que las personas más excluidas de este país descarten el narco como posibilidad y nos volvamos a reencantar por las posibilidades que nosotros nos damos como país. Solo así vamos a poder volver a pensar en crecer de manera sostenida y aprovechar de verdad el momento único al que nos enfrentamos como país, que ante la oferta de la transición energética, la electromovilidad y las infinitas oportunidades que nos ofrece nuestro paisaje natural, no nos podemos arrepentir por siempre si es que no tomamos la decisión con determinación. Opinión en Bio Bio.